Listo, para- Listo. Y le arrancamos entonces. Eh, Mándame el enlace por Face y arrancamos. Listo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. De nuevo, una grata bienvenida a la Escuela de Formación Salud y Calle. Ahora que estamos por Face, ahí tienen el enlace para que todos ustedes lo puedan poner en sus plataformas, también lo puedan compartir en sus grupos. Muchísimas gracias. Esta iniciativa de la Escuela de Formación Salud y Calle es nuestra, Mile me corrige si me equivoco, nuestra novena edición. Hemos estado planteando este propósito de formación a las organizaciones sociales y a los líderes de diferentes espacios comunitarios en Bogotá y digamos en diferentes partes, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Hoy terminamos nuestro segundo módulo, en donde vamos a hablar de masculinidades corresponsables y no violentas. Seguimos de alguna manera destacando la participación de líderes y lideresas sociales, que ya nos han estado saludando desde las 8 de la mañana aquí por este espacio, organizaciones de base comunitaria, nuevas instituciones que aparecen y estudiantes de la Universidad del Rosario, FUCS, LESAP y la Universidad de los Libertadores, quien actualmente realizan prácticas profesionales en la Fundación Procrear. También tenemos invitados que se conectan de la Red Raíz Latinoamérica, entre esos personas de Argentina, personas de México, Brasil, Los Ángeles, Bolivia y diversas ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali, que hacen parte de la Red Raíz Colombia, que actualmente estamos participando en la construcción en el desarrollo de la política de drogas a nivel nacional, en el desarrollo también de la política de drogas que tiene que ver con Bogotá y en espacios de habitabilidad de calle, en espacios que tienen también con actividades sexuales pagas y temas LGBTIQ+. Y temas también tan importantes en los cuales nos acompaña Luis Sáenz, que aquí lo veo por acá, en tema de VIH y todo lo que implica esto que está pasando con la salud. Eh, Agradecemos las alianzas que permanentemente tenemos con Raíz Colombia, esto que se hace en conjunto con Revista La Calle y una financiación que tenemos muy pequeñita de ETV para los medios de base comunitaria. Tenemos la Corporación Viviendo, tenemos en Territorio, estamos también con DVD Internacional y que son importantes. Debemos recordar que este es también más que un taller, un conversatorio, más que un taller, es un encuentro de saberes que nos permitamos eh, trabajar en unos escenarios importantes de unos temas que son importantes para la ciudad, sobre todo. Ya hemos solicitado el permiso para grabar el encuentro. Vamos a mandarles, faltando 15 minutos para el cierre de la sesión, el listado de asistencia. Esto en términos de que gracias a la Corporación Viviendo y a la Escuela de Corporación Viviendo, este curso se certifica con unas horas específicas y es un certificado con una entidad educativa que está debidamente aprobada por el Ministerio de Educación. Hay una transmisión en Facebook, transmisión en YouTube, lo subimos toda nuestra plataforma. En este sentido, entonces, damos la bienvenida a Javier Omar Ruiz, educador popular con más de 30 años de experiencia en el trabajo de masculinidades y transformación social. Él nos tiene también otro invitado, cosa que nos parece chévere en términos de poder avanzar en estos temas y sumar, digamos, a lo que pretendemos nosotros definitivamente con estos espacios, que les da herramientas a las organizaciones sociales, a los líderes comunitarios para avanzar en los diferentes espacios posibles.
Recordemos, vamos recordando que el próximo módulo tiene que ver con el modelo ECO2 y el tratamiento comunitario. Vamos a tener allí a Raúl Félix Tovar y otras experiencias de sala de consumo, de salas de consumo. Bien, sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida a Javier Omar Ortiz. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar en estos espacios. Hacía rato no estábamos tan conectados, entonces Javier Omar, muchísimo gusto. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias también por la invitación y siempre un gusto grande que nos veamos por lo menos a través de esta virtualidad, después de tanto tiempo de no vernos. Bueno, entonces yo tengo para compartir con ustedes dos vertientes de vida que tengo durante el tiempo que llevo en Bogotá. Y es una vertiente de trabajo con habitantes de calle y la vertiente que ha tenido mayor desarrollo es lo de masculinidades. Sobre la experiencia tenida con habitantes de calle, les comparto que nosotros, quienes éramos parte de este equipo de trabajo, en dos momentos. Primero, entre 1991, bueno, ya hace un montón de años, 34 años, no sé, 1991 a 1994 estuvimos vinculados a un grupo en un proyecto que se llamaba Nueva Vida de SOS de Niños Colombia. Allí justo nos conocimos también con Juan Carlos y en esa experiencia adelantamos una propuesta de reflexión crítica sobre el trabajo con habitantes de calle en dos sentidos. Uno, en romper un poco la lógica institucionalizante que hasta ese momento existía, era muy fuerte, bastante fuerte, y nosotros propusimos un trabajo en campo, en calle, un trabajo abierto. Entonces, y desde allí, a partir de esa experiencia, desarrollamos la propuesta de la categoría habitantes de calle. Realmente esa categoría no existía antes. Nosotros la propusimos exactamente en 1993, recogiendo todo el proceso desde el 91 de reflexión, de reuniones, de replanteamientos, de lecturas, de debates, incluso con población habitante de calle, que entonces solamente eran los desechables, solamente eran los gamines, y la propuesta nuestra del equipo de Nueva Vida era que había que darle un lugar político y un lugar sociológico, social a la población que habitaba en la calle. Fue importante y que hoy ya se hace parte de todo el trabajo, ya se denuncia por todas partes como la categoría propia para esta población y nosotros logramos entonces como llegar a este acuerdo acompañado con otra categoría, la categoría cultura de la calle. ¿Por qué esta idea? Que luego me va llevando al tema de masculinidades. Perdón. Porque consideramos que la única manera de vivir la ciudad no solamente es la nómada, perdón, la sedentaria. No es una única manera de pensar que toda la civilización humana confluyó en ciudades, en habitaciones cerradas, etcétera, en sedentarismo. Considerábamos que las lógicas de la vida de los seres humanos también dan lugar para pensar que es posible un nomadismo urbano, así como existe pues el nomadismo rural, llamémoslo de esa manera, pero en este caso era considerar que había un nomadismo urbano importante de tener en cuenta como población que hace parte del ejercicio de ciudadanía de una ciudad. Esto no quiere decir porque lo que nos cuestionaban era, es que ustedes lo que pretenden es legitimar el empobrecimiento o la pobreza en la que vive la gente en la calle, etcétera. Para nosotros era claro que una eran las condiciones materiales en las que la población vivía en la calle, de igual manera que era necesario cuestionar las condiciones materiales en las que viven las poblaciones sedentarias en los barrios. Entonces no es dónde se viva, si en una dinámica sedentaria o en una dinámica nómada, sino las condiciones de vida que se viven en cada uno de los lugares. Y eso lo tienen que garantizar
el Estado. Condiciones de dignidad, condiciones de justicia, de respeto a los derechos humanos, condiciones de salud, etcétera. Entonces, pues, digamos, para esta reflexión, para contarles que también en esa época, 1991, ya empezamos a involucrar en las reflexiones que hacíamos con el trabajo de habitantes de calle lo de la pregunta por las masculinidades, pero todavía era muy básica la pregunta, ¿no? Eso nos llevó a que el programa que yo dirigía, que solamente estaba concebido para trabajar con niños, con menores de edad, y varones y muchachos, eh, abriéramos la concepción del trabajo para vincular a familias de la calle. Entonces era trabajar con mujeres, con hombres y en sus diversidades completas, de tal manera que en esa época fue bastante difícil lograr posicionar la propuesta. Incluso quedaba ahí cerca donde queda Procrear, ahí en la 18 con 18, que se llamaba la olla del árabe, o se llamará todavía, no sé, por ahí exactamente estábamos en plena olla trabajando, y allí adelantamos entonces esa propuesta de la categoría habitantes de calle para dar un lugar político, académico y social a la población que vive en la calle. En segundo lugar, la población de la calle construye cultura de la calle. Hay unas lógicas culturales, económicas, afectivas, morales, éticas, etcétera, distintas, con todo lo que pueda tener de cuestionable o no cuestionable algunas cosas, pero igual en la vida sedentaria, igual también la lógica cultural que vimos en la vida sedentaria también tiene mucho para recortar. Entonces, reivindicamos con la población ese ejercicio y eso nos significó hacer, por ejemplo, marchas, plantones, hacer unos teatros, Juan Carlos se acordará, tuvimos un grupo de teatro que se llamó Sin Visaje y ese grupo Sin Visaje se presentó incluso varios momentos en el Jorge Eliezer Gaitán, planteando la propuesta de que somos habitantes de calle, dialoguemos para ver qué tipo de sociedad, perdón, de ciudad queremos. Por lo menos planteamos la pregunta por el ejercicio de la ciudad. Entonces, pero allí también cuando empezamos a indagar con la población, bueno, qué cosas, qué razones llevaron a la población a la calle. Y en gran medida era la existencia de unas relaciones familiares muy rotas, muy disfuncionales que se llaman, yo más bien preferiría como relaciones rotas, y entre ellas la ausencia del padre. El papá no existía, era nada, era nadie, pasó en algún momento por la vida de su familia y se desapareció. O si existía, pues era maltratante. Entonces ya empezó allí una campanita a sonarnos que, ¿qué pasa con los papás? Hombres que abandonan las familias y estas familias cómo se recomponen o descomponen y que favorecen dinámicas de calle en algunas personas de su familia. Básicamente muchachos, varones, peladitos, que regularmente salían en esa época, indagábamos que por ahí 5 o 6 años era la edad en la que salían los muchachos. Entonces, ya allí aparece la pregunta por la masculinidad. Hay un texto que de pronto después le paso con Juan Carlos el dato, que está en mi blog que se llama Gamines, Instituciones y Cultura de la Calle. En ese libro es donde recogemos la propuesta de por qué hablamos de habitantes de calle, por qué de cultura de la calle, por qué rompemos con la mirada institucionalizante que había con la población de calle y por qué rompemos también con categorías como la de desechable y la de gamines y planteamos lo otro. Entonces allí también ya yo que soy el autor con otros compañeros, pues allí ya aproximaba unas ideas generales sobre la pregunta de las masculinidades. Muy bien. Luego, más adelante, conformamos otros compañeros y compañeras la Corporación Extramuros Ciudad y Cultura. Y en la Corporación Extramuros, que trabajamos ya más en pura dinámica de calle, en varias localidades, Rafael Uribe, Antonio Nariño, etcétera. Y entonces
allí en la Corporación Extramuros seguimos adelantando la pregunta por la masculinidad, pero no todavía muy fuerte, porque todavía la teníamos como en remojo. Era como empezar a ver cómo esa pregunta por lo masculino nos iba preguntando la vida. Bueno, y ya luego, más adelantito, en 1994, un grupo de compañeros con quienes ya venía trabajando también, decidimos formar lo que fue el núcleo del colectivo Hombres y Masculinidades. Entonces empezamos en 1994, no hemos parado hasta ahora, ahí seguimos, saltando matones a veces, pero ahí vamos. Entonces, ya nos preguntamos en 1994 que no todos veníamos de la dinámica de trabajar con población de calle, algunos con población de calle y otros con otras dinámicas más académicas o sociales o culturales. Y entonces aquí en lo que fue el núcleo de habitantes, el núcleo de trabajo con masculinidades, la pregunta básica volvió a retomarse, la del padre. Entonces, para los hombres, ¿qué significaba el padre? Cuando estaba presente, cuando estaba ausente. Y eso, ¿en qué nos favorecía o no favorecía o de qué manera favorecía unas determinadas prácticas de masculinidad? Entonces, allí ya fue todo el proceso de replanteamiento. Empezamos por la pregunta por cómo nos iba con los papás, que duró mucho tiempo tramitando la pregunta, reuniéndonos, haciendo el trabajo corporal, de emocionalidad y todo eso muy fuerte. Y luego fue llegando la pregunta por la relación con las mamás, la relación con las mujeres en general, etcétera. Ya empezaron a desagregarse ese otro montón de preguntas que los hombres tenemos cuando nos empezamos a replantear la manera como estamos siendo hombres. Entonces, desarrollamos esta propuesta de, bueno, sigamos reuniéndonos y trabajando con hombres. Empezamos por trabajar con muchas escuelas y básicamente colegios, no escuelas, eso fue después, con colegios de secundaria y también con algunos grupos universitarios. Y bueno, poco a poco se fue conformando esta experiencia. Esta experiencia de trabajar masculinidades pues nos ha llevado a que vamos a varios partes del país, prácticamente a estas alturas de los años. Hemos estado en todo el país, y siempre impulsando además también que esto se traduzca en políticas públicas para trabajar con hombres como una política pública, no como acciones voluntarias, puntuales, esporádicas para trabajar con hombres, sino que sea posible una política pública. Ahora hay cierta esperanza con el Plan Nacional de Cuidado, en donde hay unos puntitos para trabajar con hombres, pero todavía no tiene desarrollo. Bueno, estoy acompañado, invité a un compañero que se llama Yukya, Laura se presentará, porque también él tiene unas reflexiones muy bacanas, muy bonitas sobre lo que es ser hombre, incluso en dinámicas de calle. Yukya ha estado con nosotros ya varios años como el colectivo Hombres y Masculinidades en actividades diferentes, y entonces desde allí también él ha hecho sus lecturas y sus reflexiones sobre la lógica masculina. Entonces, ya he planteado un poco las actividades que hemos hecho, las categorías. Ahora les cuento que esa categoría de masculinidad y todo eso, a qué va, cómo se come ese asunto, pero le daría lugar para que Yuk, que está por allí, para que nos comente la idea de que cómo entiende él la masculinidad o cómo son los comportamientos de los hombres. Hablemos por ahora, los comportamientos de los hombres, cómo son regularmente en dinámicas de calle, qué cosas se juegan en la dinámica de la calle, un muchacho, un hombre, cómo se juegan eso, cómo tiene que aventurarse también a moverse en una lógica a veces de mucha agresividad, a veces de mucha fuerza, dónde los paradigmas de la fuerza y demás también funcionan, o cómo hacer para hacer un trabajo de cuestionamiento. Entonces le paso la voz a Yuk. Yuk, buen día, ahí te veo que estás por allí, ¿vale? Muy buenos días, mi profe. Muchísimas gracias por darme la palabra, por esa introducción
o por ese contexto tan legendario que se tira el profe. Siempre es un placer escucharlo. Bueno, saludo a las personas que están conectadas en este espacio. Me parece muy bonito que se esté pensando la salud y la calle y que ya sea como la novena edición. Bueno, puntualmente con lo que dice el profe, sí es una realidad, o bueno, sí son realidades en las que nos encontramos las personas que, bueno, en un principio siento que la calle es un escenario donde la inmensa mayoría tenemos que encontrarnos, sea por lo que sea porque simplemente la caminamos o nos desplazamos de un lugar a otro, mm, o porque ahí trabajamos, ¿sí? Ahí creamos nuestras relaciones, ahí generamos nuestros vínculos. Y sobre todo en este segundo escenario, cuando las personas tenemos que generar nuestros vínculos ahí, nuestros afectos, nuestras redes, tal vez no sean tanto de apoyo, pero sí que son redes. Eh, es donde, digamos, se puede sentir, a mi parecer, con más fuerza esta realidad donde esa masculinidad más tradicional o más hegemónica, si se quiere, no es un relato de tiempos pasados, ¿sí? No es un relato tan lejano, ¿sí? Desde mi experiencia ha sido un proceso un poco triste tener que aceptar que hay escenarios donde de verdad, mm, pues la fuerza, tiene que imponerse o es el camino para que ser escuchado, ser tomado en cuenta. En algún momento escribí algo así como que estas masculinidades dentro de la calle evidentemente tienen que ser hostiles, ¿sí? Hostiles desde su corporalidad, ¿sí? Cuerpos rígidos, cuerpos llenos de cicatrices, cuerpos sucios, ¿sí? Cuerpos con poco aseo. Todo esto siendo asociado a formas viriles, ¿sí? A formas de poder en alguna forma, ¿sí? Entendiendo el poder como esa fuerza más tradicional o más, un poco bruta, un poco tosca. En algún momento escuché como que el poder eh, puede ser la capacidad de generar consecuencias, ¿sí? Y, y eso es una cosa que se tiene muy en cuenta en escenarios de calle, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene usted para generar consecuencias? ¿Sí? El mundo está, o ese mundo está dado a partir de unos ciertos códigos, de una jerga muy nuestra o muy coloquial que se construye y que se va moviendo todo el tiempo, que se va cambiando un poco, ¿no? Con el pasar de los tiempos, pero que denota eso, cierto diálogo entre las personas, cierta complicidad entre las personas. Y una de las cosas que de pronto con facilidad o constantemente uno puede escuchar, va a ser qué capacidad tiene, ¿no? Si tiene la capacidad de hacer algo. Tiene la capacidad de enfrentarse, tiene la capacidad de pelear por lo suyo, defender lo que tiene o los que tiene al lado, ¿sí? Y eso es algo que solamente se puede ver, o bueno, también un poco como se mide desde la valía, o más que de la valía, desde el valor, desde la valentía de las personas, ¿sí? Y eso lo orilla a uno a cerrar los campos del diálogo, ¿sí? En algunos escenarios. Por lo personal he querido abrir esos espacios de diálogo, pero, pero hay escenarios y hay momentos donde no se puede, ¿sí? Donde las personas no quieren hacerlo, ¿sí? Donde, digamos, la misma institucionalidad
lo abrilla a uno a que ese sea la forma en la que uno se entienda, ¿sí? ¿Quién tiene la fuerza física o quién tiene la capacidad de las armas? ¿Quién tiene el contacto para generar ese tipo de consecuencias, esas realidades, traerlas ante uno? Entonces, en una primera medida diría que la masculinidad en condición de calle es hostil y en una segunda, sí, como segundo diría que es un poco hermética, llena de códigos, ¿sí? Y hermética en términos de no dejar escapar nada, no dejar escapar los sentires, no dejar escapar, porque eso se lee como un escape y se lee como debilidad, se lee como una fractura a ese código, por así decirlo, que todos tenemos, ¿sí? Siempre entendiendo la feminidad como algo débil, como algo menor, ¿sí? Como la falla y asociando cada cosa frágil, cada comportamiento frágil a eso, a debilidad. Quien de momento se deja leer, se deja ver con debilidades, va a ser alguien a quien se le ataque, ¿no? Se le haga daño por el puro placer de imponérsele, ¿sí? De mostrarle que es más débil, ¿no? O que, digamos, es un juego muy hostil, ¿no? En el que yo siento que toda la sociedad camina, se mueve. Lo que pasa es que, como el profe lo decía, las condiciones materiales marcan muchas cosas, ¿sí? Y pues la calle siendo el escenario donde las condiciones materiales están como más, como que se es más vulnerable, como que se está más precarizado, pues esos niveles de violencia son más palpables, están más a flor de piel. Esa sería como mi respuesta por ahora, mi profe. Eh, ya, ya, ¿cómo es tu nombre? ¿Me lo repites para no equivocarme, por favor? Yukja. Yukja. Yukja, mucho gusto. Un saludo muy cordial de Fundación Procrear, que invitamos a esta Escuela de Formación Salud y Calle. Yo solo quiero hacerte una pregunta muy sencilla en términos de cómo desde ustedes podemos ir deconstruyendo de abajo hacia arriba, desde lo comunitario hacia arriba, digamos hacia arriba lo institucional, si quieres hacer así una mirada diferente para, digamos, que esas masculinidades no sean tan hostiles. Digamos, uno sabe que construir de arriba hacia abajo, no porque el sistema está muy, muy, muy ya construido para que pasen cosas que deben pasar. Pero si hablamos de lo comunitario de abajo hacia arriba, ¿qué podemos, digamos, desde ahí hacer los que pertenecemos a organizaciones sociales, los jóvenes, desde tu experiencia? Si es como un ejercicio, digamos, de esperanza en un momento tan caótico del mundo que tenemos. Digamos, yo quería, y luego de tu respuesta, viene un saludo muy especial del director de la Corporación Viviendo, quien nos ayuda desde su escuela también a certificar a todos los participantes cuando se hace más del 70% del curso. Yusho, entonces te escucho. Gracias, su merced. Bueno, en un primer momento yo diría como, eh, ¿qué podemos hacer ¿Puedo? desde usted? Ah, ok. Sí, Primero me Perdón, paga. cerramos el micrófono. Ya, listo. gracias, su merced. Cuando su merced me pregunta como, ¿qué podemos hacer desde ustedes? Bueno, yo no sé si yo represento a la gente de la calle o algo así, o sí, o sea, porque la calle tenemos tantas realidades. Yo soy un trabajador de la calle, o sea, lo que sí puedo decir, lo que puedo hablar es como, bueno, una persona que habita en las periferias bogotanas. Soy hijo de personas con problemas de adicción durísimos, ¿no? Hacia el bazuco y toda esta vuelta que eso lo condiciona a uno de formas específicas. Soy un trabajador de la calle, soy un rapero de los buses. Eso también le permite a uno tener unas miradas. Pero no sé si mi respuesta, digamos, abarque como el grueso de lo que esa palabra tan grande es, que es, bueno, la calle. Em, que desde mi mirada, ¿qué se puede hacer desde lo popular, fuera de lo institucional? Em,
o algo que he aprendido con el colectivo, con el profe Javier y con muchos de los compañeros con los que he tenido la posibilidad de encontrarme, ha sido que el cuestionamiento, la disrupción desde el cuerpo es fundamental. Sí, transformar la relación con el propio cuerpo y con el cuerpo de todas las demás, el entendimiento de todas las demás es fundamental. Otra cosa, que con respeto, digamos, se lo digo a su merced, o bueno, en este momento su merced sería el centro de la situación, por lo que genera la pregunta desde ahí, ¿no? El no entendernos como los ellos y nosotros, ¿no? Como no entendernos como los de allá, los de la calle, sí, porque eso es seguir separando, con respeto, no se lo digo, pero seguir separando desde como lógicas un poco, no sé, jerárquicas, tal vez separarse del pueblo, ¿sí? Entendernos como pueblo todo el tiempo. Creo que es un trabajo también de humildad. em, y ya digamos desde esas perspectivas que para mí pensarse el cuerpo como un territorio libre y soberano es un ejercicio antipatriarcal. Y, y pensarse como pueblo es un ejercicio eh, pues fuera de la lógica capitalista. Creo que esas ya son dos lugares desde donde uno de momento tiene que entenderse, ¿sí? Y ya entendiéndose así, hay que seguirse tejiendo, hay que estar buscando em, ejercicios de colectividad, de red, ¿sí? De red constante, de movimiento desde, claro, lo que podemos ser como lo que nos permite la academia, como entender desde nuestras carreras y qué incidencia tenemos, pero desde qué otros lugares nos entendemos como pueblo, cuál es nuestra dinámica con la plaza del barrio, hay plaza en el barrio, cuál es nuestra dinámica con las señoras del barrio, ¿sí? Creo que eso es algo que nos permite no alejarnos, no estar distantes, porque creo que ese es el primer lugar donde de pronto hay una falla, ¿sí? Em, es para mí muy difícil esa pregunta, ¿no? Cómo ir construyendo un, ir rompiendo esa agresión de la calle. Creo que la calle en últimas termina siendo una consecuencia del sistema en el que estamos, así que hay que seguirle apuntando a transformar el sistema, ¿sí? Hay que seguirle apuntando a educarnos. Creo que esa podría ser la respuesta por ahí, ¿no? O sea, como educación lo más horizontal posible, lo más popular posible, reconocimiento del cuerpo, del propio y de las otras, y no desclasarnos y no entendernos que somos pueblo, ¿sí? Entendernos así. No sé si, digamos, mi respuesta No, está sirve muy bien. No, por no, ahora. no, está súper bien y estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que nosotros hablamos en el trabajo comunitario es que hay una mirada desde el yo, desde el ego, hay una mirada desde los otros, pero hay una mirada importante desde nosotros. Y ahí es tu reflexión donde me parece súper importante. Quiero antes, sobre todo, agradecerte, invitarte también a conocer el trabajo de Raíz Latinoamérica y Fundación Procrear y Corporación Viviendo en el tema de la habitabilidad de calles. Y le voy a hacer el paso a Raúl Félix Tobar, nuestro promotor en términos de los certificados y compañero de trabajo en este tema de la calle. Contarte que él actualmente tiene un centro de acogida y atención integral en Cali. Y bueno, ahí queda Raúl Félix Tobar para invitar allá a Cali a hablar de su experiencia. Raúl. Y Bueno, seguimos con Javier. Raúl. muchas gracias. Primero un saludo a Javier, a quien le tengo mucha admiración y aprecio. He leído lo que ha escrito, he seguido sus reflexiones. Es una persona que considero autoridad en este tema de alcance en calle, eh, que además hay que decirlo, es un fenómeno mundial, ¿no? Global. No creo que haya un país donde ese tipo de fenómenos no se presenten por diferentes razones. Entender lo que significa la vida en calle nos lleva también a reflexionar sobre qué es factible hacer desde la lógica que ahorita Yuja nos proponía de cómo nos acercamos a ese lado humano que seguimos teniendo, así la expresión del humano a veces quede condicionada a esas características que infortunadamente la calle impone. Y la calle, para quienes hemos estado ahí acompañando estos procesos de seres humanos, eh, pues no solamente es agresiva, ¿no? Eh,
genera una serie de dinámicas que se traducen en esas que llamaríamos discordancias, disonancias, consecuencias que se dan a nivel de esta sociedad. Son una expresión de lo que no hacemos bien como sociedad, de lo que no resolvemos en familia, de lo que no podemos tramitar en lo personal, de lo que nos cuesta a veces en lo social y en lo político poder entender para poder en ese sentido ofrecer respuestas que sean más consecuentes, más cercanas a esas realidades, más complejas, menos basadas en los servicios, más basadas en las relaciones y construir respuestas que también a veces, infortunadamente, se dan desde lugares poco amables como el estigma, como la discriminación y como la exclusión social. Entenderla me parece a mí que es un primer momento. Lo que se está haciendo con esta propuesta y escuchando a Javier Omar, un poco es un acercamiento también a cómo se consigue, cómo se construye, cómo se dinamiza esa identidad que se genera desde lo masculino y esa expresión que se da a partir de comportamientos. Me parece una reflexión interesante. Para quienes trabajamos con personas que están en situación de calle, pues también entender esas dinámicas nos ayuda a ampliar la mirada, a poner la mirada en asuntos que a veces infortunadamente hemos o normalizado o aceptado ya como parte de las dinámicas cotidianas y en algunos casos, ¿por qué no decirlo? Y me parece que eso es en la resignación de que esto no va a ser distinto, ¿no? Procurar entender que sí pueden haber cambios en la concepción, cambios en la dinámica, cambios en las maneras de atender, me parece que es importante. Y eso parte de la reflexión que cada uno de nosotros hace respecto a esta propuesta que se está planteando aquí, que tiene que ver específicamente con las masculinidades y cómo las masculinidades se viven en calle, que son dinámicas distintas. Pero que tiene también, o sea, una persona ha hecho un camino hacia la calle, ha construido una serie de dinámicas que lo han llevado a cabo y muchas de esas se han originado al interior de las casas, en los espacios comunitarios y a eso también tendríamos que prestarle atención, ¿no? ¿Cómo construimos esas condiciones que llevan a que una persona termine en calle? Que no es solamente por el consumo, por supuesto como un asunto central, pero no único. Hay otras razones que también llevan a las personas a estar en calle, entre ellas las consecuencias que se dan desde los comportamientos en familia que hacen que la violencia se vuelva un aspecto que determine dinámicas que después se vuelven dañinas, nocivas y que llevan a esta situación de la que estamos hablando ahora. Por ahora, presentarles a ustedes un saludo, seguir con mucha atención lo que Javier Omar nos está proponiendo y estar muy atento a las reflexiones que ustedes también puedan hacer a través de sus preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a todas las personas que están aquí presentes. Que este sea un momento para la reflexión, para el análisis y ojalá también para que nos sirva en términos de ese trabajo cotidiano que todos hacemos cuando estamos en relación con personas que están en calle. Gracias nuevamente, Juan Carlos, y adelante, Javier Omar, por favor. Muchas gracias, Raúl. Gracias por su intervención. Aquí, antes de Raúl, dos cositas. Unos saludos. Nos escucha Marta Pinilla, nos escucha la Corporación Alternativa, nos escucha a algunas personas que hacen parte del Comité de Habitantes de Calle de los Mártires. También un saludo a las personas que son de Agenda VIH Colombia, que nos están escuchando. Y tenemos dos reflexiones. La primera, que te la voy a hacer, hay una pregunta que nos llega por WhatsApp. ¿Existe un documento que nos dé esa línea del tiempo que tú acabas de relatar, Omar Javier? Y lo segundo, Honor nos dice, qué reflexión tan profunda del joven sobre la corporalidad y la aceptación desde el propio ser hacia los demás. Felicitaciones. Javier Honor. Uy, lo de la pregunta de si existe un documento que nos hable esta línea de historia de tiempo, no tanto. A ver, en mi libro, en el Gamines Instituciones y Cultura de la Calle, hago una lectura, pero desde 1986 para atrás. De aquí, de allá para acá, ya no hago tanto. Estuve un tiempo también como director del programa Habitantes de Calle con el Bienestar Social, cuando era el DAPS, Departamento Administrativo de Bienestar Social. Pero de allí
no se logró sacar una información, mejor, procesar la información del proyecto que tuvimos, que fue bien bacano también, porque imagínense ustedes que hubo un compañero que quiso hacer su tesis para, a partir de esa experiencia, sistematizar un poco esa experiencia, y resulta que cuando fui a revisar los archivos, todos los habían quemado, porque había llegado una nueva administración horroroso, o sea, eso fue horror, pareciera que hubiésemos estado en no sé qué tiempo, había Listo. llegado un nuevo alcalde, una nueva 10 administración, minuticos, por ahí 5, sí, por estar cinco. una nueva administración y que estaba en desacuerdo con lo que habíamos adelantado allí, que entre eso habíamos trabajado la diversidad sexual y también las masculinidades, la paternidad, etcétera. Y bueno, la persona no estaba muy de acuerdo con esa experiencia y cuando salimos todo el equipo, pues ya procedió de esa manera tan tenaz, pero entonces, lamentablemente no hay. Solamente en mi libro de 1986 hasta cuando Bogotá apenas era una villa. Pues Javier, tienes una tarea. Hay que seguirlo escribiendo. Hay que seguir la segunda versión. Eso no hay nada que hacer. Saludos de Wilmer Alfonso Martínez Serna, de emisora La Voz de mi barrio 7, de Yaqueo y de la familia Zamora que nos está escuchando en la localidad de Kennedy. Listo, Javier, sigamos. Bueno, ya puedo ir avanzando. Bueno, el Yuk Ya, que es un compañero que además trabaja el rap de una manera maravillosa, muy creativo con el rap y con esta experiencia artística y cultural se mueve, como él decía ahora, en los buses y en otros espacios sociales. Pero con Jung también hemos tenido la posibilidad de pensar esas otras lógicas de lo masculino, pero no de la masculinidad como la pregunta académica. Pues bueno, claro que es muy importante siempre acudir a quienes desde Europa, Estados Unidos, qué sé yo, han pensado la masculinidad, tienen sus teorías y todo eso, evidentemente sí, pero, pero con Jung y otros compañeros es ponerle mucho más terreno, más sentido de realidad de lo popular con las masculinidades. ¿Por qué? Porque la masculinidad o las masculinidades, hablemos en plural, que es mucho más preciso, las masculinidades no son una experiencia de un pensamiento o unos comportamientos etéreos por allá en las nubes, son situadas. La masculinidad son prácticas de hombres situados en contextos específicos. Y en esos contextos específicos, los hombres nos comportamos de una manera A o de una manera B, según ese contexto en el que hemos vivido y en el que nos hemos formado. Y ese contexto es contexto socioeconómico. Decía ahora yo, por ejemplo, terminó lo popular. Si hemos crecido en ambientes populares o en barrios periféricos, también como se dijo, pues allí tenemos unas condiciones que nos nutren de una manera de ser hombres, de distinto a otros estratos sociales, otras clases sociales. Entonces, las condiciones, la masculinidad está situada en unas condiciones específicas. La masculinidad se sitúa también en unos lugares racializados. Es importante. No es lo mismo cómo un hombre afrodescendiente configura y construye su masculinidad a como lo hace un hombre blanco, por ejemplo, un hombre mestizo, un hombre indígena. No es que tengan que haber grandes diferencias. Hay unas particularidades que hacen que justamente sea una masculinidad tipo afro, una masculinidad tipo indígena, una masculinidad tipo mestizo, etc. Entonces, una masculinidad situada en un contexto socioeconómico, sociopolítico también, una masculinidad racializada y una masculinidad que yo diría también si se la ha jugado en condiciones de un nivel alto de patriarcalización. De si este muchacho o este hombre ha vivido, sea en un barrio, sea en una familia, en donde la patriarcalidad, o sea, el machismo es muy fuerte, muy sólido, se ha configurado con una estructura muy endurecida,
Pues el hombre crece en este ambiente de una biografía patriarcal, una biografía machista, pues allí su comportamiento de masculinidad va a ser seguramente mucho más fuerte, más violento, más agresivo, que de pronto el de otro hombre en condiciones similares en el barrio, en el mismo barrio, pero que por alguna razón en la familia se ha configurado con otras lógicas de relación. Por ejemplo, si un muchacho ha crecido en una familia donde no está el padre, pero la mamá es una mujer guerrera, una mujer, bueno, más bien luchona, es una mujer que además hace parte de los comités de mujeres, ha hecho parte de las acciones comunales, un poco se ha configurado como en un ejercicio de mujer en la práctica de la lucha diaria, de la reivindicación, hace parte de las movilizaciones sociales, pues esta mujer seguramente, esta madre seguramente en su entorno inmediato a la familia establece dinámicas de pensamiento y de comportamiento diferente al que de pronto la mamá en otro lugar, la mamá no tiene estas mismas circunstancias por distintas razones. Entonces, esas son una variable. La otra variable que me parece importante es que si el hombre ha crecido en un ambiente de mucha violencia, de mucha negación de la palabra, por ejemplo, de mucha negación de la expresividad afectiva, un poco la línea que también decía Jung de el ejercicio del cuerpo. El ejercicio del cuerpo, la disposición corporal no está pronta para el afecto, para el abrazo, para que hablemos o para llorar o para reclamar, en fin, pues este hombre crece en un ambiente muy endurecido de alma y también eso configura una manera de ser hombre. Entonces, las masculinidades son prácticas cotidianas de hombres según circunstancias de clase o de lugar social, según circunstancias de familia, según circunstancias culturales, etcétera, ¿no? Entonces, la masculinidad no es una teoría. Algunos lo manejan como una gran teoría, está bien, me parece que el ejercicio de reflexión y de darle cuerpo teórico a las experiencias está bien, yo lo hago y en mis libros y cosas yo lo hago, pero fundamentalmente es un trabajo desde la cotidianidad. Las prácticas cotidianas son las que configuran la manera de ser hombre de una manera o de otra. Si algo más hasta allí o sigo avanzando. O hay Sí, preguntas de pronto. sí. Hay una por WhatsApp, por el grupo interno que tenemos que dice, ¿pasa lo mismo o hay que tener alguna diferencia con el tema de las masculinidades en lo rural? Ah, bueno, correcto. En la ruralidad, claro, eso me parece bacano esa pregunta porque también es un elemento que agrega lo que acabo de decir, y es que no es lo mismo ser un hombre en la ciudad a ser un hombre en la ruralidad, en el campo. Y yo de la masculinidad en el campo rescato un elemento que me parece importante, y es que un campesino de alguna manera se ha levantado como hombre cuidando la tierra, cuidando las plantas, cultivando, cosechando, muy vinculado con la tierra. No quiere decir que ese campesino no deje de ser violento porque la familia seguramente tiene condiciones para hacer ejercicios de violencia y demás, etcétera. Pero ese elemento importante de estar más vinculado a la tierra y al cuidado da un componente importante para ser tenido en cuenta cuando pensemos la hombría. No podemos pensar que la hombría es una condición universal y absoluta. La hombría es una condición o unas prácticas, hablamos bien más que condición de prácticas de hombres que son distintas entonces en el campo porque hay otros componentes de cuidado. Sobre todo, puede que de pronto incluso ese campesino con su familia sea muy descuidado, pero el elemento de cuidar los animalitos que tiene, estar pendiente de la cosecha y demás, en el alma, en su espíritu, da lugar como para pensar que si él debe ser cuidador y debe también cuidarse su cuerpo. A veces lo hace o otras veces no lo hace. Tampoco digamos que desde ser un campesino cuidador
de allí se desagrega todas las prácticas de cuidado en todos los campos de su vida. No, lamentablemente no lo es, pero cuando trabajemos con hombres del campo, partamos de ese dato de que no son simplemente hombres del común, como se dice en Occidente, una masculinidad absoluta, sino que partamos de que empecemos a conversar con esos hombres, qué es lo que cuidan cotidianamente y por qué lo hacen, y qué importancia tiene el cuidado para ellos, para la sobrevivencia. Pero también hay un amor por la tierra, o sea, porque quieren la tierra, porque llegan, porque ese sentido de amor puede que no se traduzca con los hijos el mismo amor. Lamentablemente, eso habrá que seguirlo trabajando, pero por ejemplo, ¿por qué la lucha por la tierra, defender la tierra, por propiedad a la tierra, por una reforma agraria que le dé sentido a su vida también? ¿Por qué se vinculó de esa manera tan amorosa, en definitiva, a la tierra? Hablemos de ese hombre campesino en esa lógica, pensando que entonces ser hombre campesino puede tener unos comunes denominadores iguales a los hombres de la ciudad o a los otros lugares de hombres, pero hay una particularidad y partamos de esa particularidad, porque la educación popular eso lo que hace es partir de la particularidad de las personas y a partir de allí levantar la reflexión. Hasta ahí llegaría. A ver si... Muy bien, gracias. También un saludo aquí de Valentina Valencia, de algunos miembros de Raíz Colombia que están escuchando eh, este programa Salud, esta escuela de formación Salud en Calle. Recordamos a Raíz Colombia, la revista La Calle, Corporación Viviendo, en Territorio, DVD Internacional, que son las personas que están, digamos, ayudándonos en esta novena emisión de la Escuela Salud y Calle. Sigamos, Javier Omar. El hombre y la mujer y la naturaleza en el mismo nivel, dice Viviana Valencia. Muy bien, gracias Viviana por tu participación. Seguimos, Javier. Bueno, yo le diría, le preguntaría esa idea de ser hombre y mujer en el mismo nivel, a ver qué nos dice Yup también desde su lógica de vida, cómo ha visto esta relación y cómo se configuran las relaciones incluso afectivas, amorosas, en este contexto en el que se vive. Yup. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, también mientras les escuchaba, pensaba en ejercicios. Es que también quedé como con la idea de qué hacer, ¿no? La pregunta que hizo el profe hace un rato de qué hacer para que desde lo más popular y desde las bases se transforme. Y algo que por lo menos, no sé si sea una vaina que se pueda copiar y poner en cualquier contexto, porque por ejemplo la ruralidad es algo que yo desconozco, ¿sí? Pero algo que en mis contextos ha funcionado es como traspolar las realidades, como, o no sé si sea traspolar la palabra, pero sí como equiparar, comparar un poco las realidades que viven las compañeras más cercanas, ¿sí? Las mujeres que lo rodean a uno para darse cuenta, digamos, eh, o sea, es que como hacer evidente los privilegios que existen desde la masculinidad, porque si no se hacen evidentes, pues se pasan de largo, aunque estén ahí enfrente, ¿sí? Entonces yo siento que esa vaina de comprender eh, puede ser muy pocas palabras en una línea lo que dijo la compañera Viviana, pero es muy profundo, es así realeta, tiene muchas cosas, ¿sí? Porque comprender la masculinidad, la feminidad, o comprender al hombre, comprender a la mujer, que no son lo mismo, en esencia yo entiendo, pero comprendernos como en el mismo valor, no, no como iguales, sino como el mismo valor, siento yo, no con ese rasero exactamente somos lo mismo, porque no somos lo mismo, pero sí que valemos lo mismo, o sea, sí que, y para llegar a esa reflexión, cierto que es importante como contrastar, o por lo menos con mis parceros funciona mucho, ¿no? O sea, de, de cuántas veces, por ejemplo, mi socio tiene que ir a camellar y llegar a cocinar y llegar a escuchar el malestar de quien no fue a camellar o quien
está en mi realidad más cercana, las mujeres son las que sostienen no solamente emocionalmente la- lo- los hogares, sino económicamente también, porque pues las masculinidades, por lo menos de mis contextos, muchas son muy viciosas, ¿no? Muy adictas y eso no les permite, por más de que, digamos, se posicionen en lugares muy tradicionales de la masculinidad, no les permite tampoco cumplir con, qué pena, discúlpenme que pues, me llamaron precisamente ahorita, no les permite cumplir con esos roles que esperados por lo menos desde el modelo de ser proveedores, ¿no? Pero eso no quita en que sí ejerzan el resto de lugares de poder con total autoridad, ¿no? O sea, como que entonces hay masculinidades que no van a proveer en muchas formas, pero sí necesitan contención emocional y eso son cosas que cuántas veces a mi socio le toca hacer, por ejemplo. Lavar la loza mientras piensa en cómo hablarle a tal persona y siento que solo cuando, digamos, nos ponemos en esa situación, realmente lo que decía el profe, como desde la particularidad es muy importante entender cada contexto y cada lugar. Por eso es importante que seamos muchas personas pensándonos esto, porque cada contexto va a tener sus propios retos y sus propias realidades que toca que cada quien pues las analice como con las herramientas que se le presenten o que tenga, ¿no? Para poder decir, bueno, desde este punto la comparación o el ejemplo que tengo que utilizar para que las personas realmente entren en reflexión es este es el lenguaje puntual, pero si vuelvo y voy con mis parceros funciona mucho. ¿Cuántas veces a mi socio le toca, sí, estar vigilante? Vigilante de que no le echen nada en el chorro, sí, vigilante de que no se le acerquen mucho, sí, porque si se le acercan mucho pues puede ser su final, ¿sí? O sea, es una cosa que muchos manes no alcanzamos ni a dimensionar, ¿sí? Nunca nos ha tocado vivirlo, entonces es como, me generó como ese lugar de como una herramienta o una cosa que a mí me ha funcionado es poner en situación a las masculinidades, aunque parezca, y muchos se van a reír porque parece un poco absurdo, porque es básicamente absurdo sentirse como man, sentirse tan frágil como las compañeras pues viven siendo, ¿no? De vulneradas. Em, ya, eso es como lo primero que iba a decir. Lo segundo, no sé qué más iba a decir. Em, Me repite la pregunta, profe. No sé si de momento sí respondí la pregunta del profe Javier. Qué bien, qué bonito, qué bonito, qué bonita tu reflexión. Para dejarla más adelante, ahora que voy a intervenir, eh, eh, es por lo de las diversidades sexuales, un poco como en dinámicas de calle y en las periferias, y estas prácticas masculinas diversas, cómo se ven, cómo se sienten, más bien cómo se sienten o cómo se viven, cómo se ejercen, en qué condiciones de conflictividad se vive, ¿no? ¿Cierto? Juan Carlos iba a decir algo, yo te... Sí, digamos que estas reflexiones profundas, como nos lo dice Viviana también allí, que está muy impactada con Yu de su trabajo, de cómo conecta todo esto en el territorio, digamos sus palabras muy reflexivas. Hay un ejercicio que nosotros estamos tratando de hacer frente a ese escenario de las masculinidades y la participación de las mujeres en estos espacios y esa otra mirada también que quede construir desde allí, ¿cierto? Y en ese sentido, Javier Omar, digamos, las experiencias tampoco es que sean muchas o que estén escritas y se lleven al territorio. Digamos que eso es un poco mi reflexión cada vez que hacemos esta escuela, es cómo todo esto y las personas que están acompañándonos, que son de organizaciones sociales, cómo en lo que hacemos lo vamos llevando en nuestras acciones permanentemente en cada una de las cosas que hacemos, ¿sí? No, no es una cosa aislada, no es una cosa que no se esté dando y que tenemos nosotros como herramienta una posibilidad como organizaciones de irlo llevando a los territorios. Era esto nomás, profe.
Sí, en esto porque, claro, el tema no, la causa de las masculinidades, porque para alguna gente la masculinidad es un tema académico, etcétera, y bueno, entonces, digamos, tratamos el tema y yo soy muy, muy especializado para manejar el tema, pero lo otro es cuando tiene que ser una causa. Si esto no es una causa de transformación de vida, lo de la masculinidad es una causa política, es una causa social, es una causa personal. Entonces, digamos, como que trasciende solamente la preocupación académica, la preocupación teórica de que sea un tema de investigación que lo debe ser y tiene que serlo cada vez más, pero también si no se traduce esto como una causa de vida, una causa política, no llega a transformar significativamente la vida de las personas, ¿no? Entonces pasa por ser solamente una revisión bibliográfica de cosas, pero pues no, no llega a tocar el cuerpo y la vida y el pensamiento y los sentimientos de las personas. Yo quería decir algo. Sí, o sea, yo me recojo en eso de que tiene que convertirse en una causa, ¿sí? Y eso pues como que lo uno de pronto un poco a la pregunta de las diversidades. Em, Igual desde un lugar un poco ajeno, ¿no? Porque pues soy un hombre que se entiende como un hombre cisgénero, heterosexual y tal. Pero desde mis prácticas también pues logro observar cosas, ¿sí? En mis cotidianidades que de pronto eh, para personas que ya se estén dando esta discusión hace un rato puede sonar un poco redundante, pero la realidad de las personas diversas es muchísimo más hostil, ¿sí? Están em, mucho más marginadas en la realidad, ¿sí? En los contextos de barrio, digamos que el asociarlo con una persona gay o con una persona trans es un súper insulto. Y hay muchas personas que desde su realidad trans eh, tienen que hacer el doble de trabajo para reconocerse, ¿sí? Para aceptarse, para Ah, y dígase más como para sentirse contentas, felices en ese, porque no solamente el ejercicio de reconocerse puede ser mm, la plena felicidad. Hay personas que por lo menos desde mi óptica, que seguramente será muy obtusa, se reconocen, pero se siguen reconociendo como una falla, ¿sí? Como que sí soy, pero mal, ¿sí? Pero no está bien. ¿Sí? Entiendo que no estoy bien o algo así, ¿sí me van a entender? Por eso siento que en términos de esa causa que tiene que convertirse, todas y todos y todas las personas, todos los seres que sientan, que resuenen con estas realidades y con estos temas, debemos apañar todo el tiempo a las personas que están, sí, siendo tan marginadas por este sistema como son las personas diversas, ¿sí? O sea, es muy fuerte su corporalidad, o sea, volviendo al tema del cuerpo, reconocerse y sentirse corporalmente es una cosa, por lo menos desde lo poco que entiendo, muy compleja, ¿sí? Muy segregadas, ¿sí? Entonces yo me uniría un poco ahí como a la lógica de que hay que convertirlo en una causa y no puede ser un, un tema interesante del que hablar, un tema del que tirar datos y quedar como, uy, o sea, uno sabe re harto y tal, sino eh, tiene que ser una causa profunda que movilice, y para eso hay que sensibilizar a las sociedades, y para sensibilizar a las sociedades seguramente hay que sensibilizar a los individuos, y para sensibilizar a los individuos, a las individualidades, seguramente hay que reconectarse con el cuerpo, reconectarse con la tierra, como decía el profe, reconectarse con los animales, ¿sí? Es un ejercicio de bajar las armas, seguramente primero desde la individualidad para luego empezar a permitirle a las personas que están cerquita de uno a que vayan bajando las armas y luego estar todas juntas, irnos reencontrando, ¿sí? Porque ahí afuera sigue habiendo un sistema sumamente hostil, genocida, claramente genocida en estos tiempos, queda sumamente claro que es un sistema de muerte, ¿sí? Entonces, las personas que le apostamos a la vida, que le apostamos a la construcción, tenemos que estar muy juntas,
Es lo que yo diría por ahora. Muchas gracias, Yu, muchas gracias. Juan Carlos, ¿ya vas a decir algo? No, bueno, eh, yo agregaría, bueno, la apuesta en definitiva por todo este proceso de reflexión crítica de la masculinidad hegemónica, dominante, capitalista y todo esto neoliberal y demás, porque hay que agregar este elemento. Eh, Mire, más bien, el machismo o el patriarcado no es un sistema mm, aislado del capitalismo, del neoliberalismo, no, no está aislado, no es como una luna, como un satélite alrededor de todo lo demás, no. El machismo o el patriarcado o el sistema patriarcal es un sistema muy antiguo, pero que sobrevive y ha sobrevivido hasta ahora gracias a que en cada momento histórico hace simbiosis con el sistema hegemónico de ese momento. Por ejemplo, ahora, simbiosis o es un parásito. El patriarcado es un sistema parásito del sistema capitalista. Hemos visto en un árbol cuando hay plantas parásitas, que son plantas que crecen pegadas al árbol X y desde allí se nutren de su savia y crece junto con el árbol. El patriarcado es lo mismo, es un sistema que se está parasitando con el sistema capitalista. Se nutre el capitalismo. ¿Por qué? Porque al capitalismo además le interesa aprovecharse de la desigualdad entre hombres y mujeres que establece el patriarcado para poder el capitalismo seguir enriqueciéndose, seguir generando riquezas o plusvalía. Entonces, no es suficiente con que digamos que no, es que yo soy antipatriarcal y vamos a luchar por que nuestra lucha sea antipatriarcal. No es suficiente, es importante, claro que sí, pero no es suficiente porque apenas se está luchando con una parte del gran sistema, con este pedacito que está adherido acá, pero no con todo el sistema. La lectura que hacemos nosotros, que ya también aventurado un poco el Jung, es que la lucha contra el patriarcado también debe ser una lucha anticapitalista, contra el capital, pero también una lucha decolonial. ¿Y por qué decolonial? Porque no nos podemos seguir pensando y reflexionando a partir de las categorías coloniales y colonialistas del género, porque solamente se considera la masculinidad blanca quienes más escriben y reflexionan el tema de las masculinidades y en la academia son blancos y piensan en hombres blancos. Por ejemplo, yo ahorita en estos días, a raíz de todo lo de Palestina, venía proponiendo, hablemos de los hombres palestinos. Un hombre palestino que tiene que estar corriendo entre bombazo y bombazo, sacando a su familia, a sus hijos adelante como puede, comiendo casi que arena según uno ve los videos, peleando por un poco de agua, etcétera. No le podemos aplicar a ese hombre palestino la misma lógica del hombre blanco patriarcal capitalista. No podemos hacerlo. Tenemos que pensar en esa particularidad según ese contexto en el que los hombres palestinos están viviendo ahora, que también son violentos y también son patriarcales, seguramente lo han sido, pero la guerra, el genocidio les ha quebrado ese esquema del patriarcalismo masculino para vincularse a la empatía, al amor, al cuidado, al sentir, a llorar, a reclamar justicia. Mire que ese contexto ha llevado a que los hombres palestinos y los hombres que están viviendo en situaciones similares en el mundo replanteen su masculinidad y no tuvieron que estudiar ningún texto de nadie, de ninguno por ahí de Europa, porque fue la misma guerra la que los llevó a replantearse en el corazón y en el alma esa lógica masculina. Entonces, de allí que cuando hagamos análisis sobre las masculinidades en Colombia, la aterricemos, la territorialicemos, la situemos
con categorías también nuestras y propias. Atrevámonos a pensar y a trabajar reflexiones en masculinidad en clave latinoamericana, en clave colombiana, así como o en clave afrodescendiente, en clave indígena. Son esfuerzos para que vamos entendiendo y llegando a esos niveles en los que la masculinidad se vive en todo su conflicto. Un poco lo que nos plantea Jung y lo que hace parte de este conversatorio es que las lógicas de calle también marcan una manera de ser hombre. Y tenemos, no aplicando desde por allá, desde Europa unas teorías, sino levantemos desde aquí abajo reflexiones también que nos permitan leer de otra manera ese hombre en condiciones de calle y en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de precariedad también, que uno lo señalaba ahora Jung de una manera maravillosa. Entonces, eso quería agregar para, eh, concluyo diciendo que el patriarcado no es un sistema aislado del sistema capitalista ni la neocolonialidad. Son sistemas que se nutren mutuamente, se alimentan y juntamente crecen para seguir imponiendo sobre el mundo sus lógicas de violencia y de maltrato. Muy bien, Javier. Tenemos ahí un saludo también de la mesa de diálogo por la paz en Bogotá, una mesa que se está conformando con organizaciones no para ver lo que está pasando en la violencia en Bogotá desde la guerra, desde los hombres que están en la guerra, en las armas, sino también desde lo que pasa en las comunidades, de lo que pasa con los jóvenes, de lo que pasa con las mujeres, en una perspectiva de una mirada, digamos, más positiva, una mirada más incluyente de la paz por Bogotá, no solo de los actores armados. Y Lorena González, que hace parte del equipo, nos dice, interesante intervención, el cambio se debe seguir generando desde las comunidades, desde nuestros propios contextos. Es fundamental seguir generando sensibilizaciones que permitan reconocer las masculinidades corresponsables y no violentas. Muchísimas gracias. Voy a retomarla, ya te doy la palabra, Yu, para que también la conectes con esta idea de la corresponsabilidad, que Exacto. además es una categoría sur latinoamericana, o sea, del pensamiento sur global, la corresponsabilidad, porque también las relaciones de género en el pensamiento occidental norte se ha pensado como en conflicto y en contradicción. Entonces, no dan lugar para que haya un espacio de entendimiento y de acuerdo y de trabajo conjunto. La categoría corresponsabilidad es una categoría latinoamericana, bueno, y también africana, en fin, del sur global, pero hablo de Latinoamérica y de nuestros pueblos originarios, en donde los seres humanos, hombres o mujeres, hombres y mujeres en todas nuestras diversidades, nos sentimos en relación, incluso en relación con la naturaleza. Tenemos que tener una corresponsabilidad con la naturaleza. Entonces, yo quería retomar ese puntito que hace parte también de la reflexión y a ver, Yu, ¿qué nos quiere decir? Yu. Muchas gracias, profe. Bueno, mirar cómo conecto lo que iba a decir con esta idea de corresponsabilidad. Em, bueno, hardcore. Como como el profe iba cerrando un poco diciendo, el patriarcado no es un sistema aislado, no es una parte aislada, es una parte del sistema, ¿sí? Es una parte importante, seguramente, muy importante que mantiene el andamiaje donde está, ¿sí? De este mundo capitalista y cada vez más individualizado, ¿sí? Sea por el lugar que sea desde lecturas sumamente materiales o superficialmente materiales, porque hay una forma de ver la vida desde la materialidad que nos conecta a lo comunitario, que nos conecta a las comunidades, que nos conecta con la otredad, porque somos materia, ¿sí? Somos lo que comemos, somos el techo que tenemos sobre la cabeza, somos la ropa que nos acobija, ¿sí? Entonces, claro, hay cosas materiales que nos pueden llevar a reflexiones muy interesantes, pero también el sistema desde lógicas materiales nos individualiza y nos
pone a consumir muy rápido, y sea por ese lugar que nos individualice o por lugares de género, si se quiere. En estos tiempos está siendo un momento donde pues se echa mano de todo tipo de discursos para volver a la masculinidad y a la feminidad más tradicional y a esos, o por lo menos a esos roles de género más tradicionales, donde uno está en el trabajo y la otra está en la cocina, cosas por el estilo. O también a espiritualidades también sumamente superficiales que nos hablan de usted, como usted supérese y usted siéntese bien y usted esté en paz, ¿sí? Y que los demás estén... Si ellos están en caos es porque no han logrado la iluminación, es su responsabilidad. Esos discursos espirituales también hacen parte de ese gran andamiaje sistemático que nos aísla, ¿no? Entonces, cuando el profe va como cerrando esa idea, a mí lo que se me ocurre es, pues, como recordar que si la reflexión es desde la calle, una de las cosas con las que quise abrir fue como, pues, no desclasarse, ¿no? No salirse de su lugar de clase. Si su merced tiene, si digamos en esta reunión virtual están conectados hijos e hijas de empresarios así reluqueros, pues chimba que se estén reflexionando esta vuelta, ¿no? Si están aquí conectados personas, no sé, herederos de un poco de terrenos así, pues severo, pero yo creo que la mayoría de personas venimos desde realidades pues humildes, ¿no? Porque esa es la mayoría del mundo, somos hijos e hijas de campesinos, sí, personas de estratos bajos, de clases trabajadoras, sumamente trabajadoras, y en esas realidades seguramente hemos tenido el argot de la calle muy cerquita, la forma en la que la calle habla muy cerquita. Y, y en ese ejercicio de, vuelvo y voy, desclasarse, de salirse de su lugar de clase, pues hemos tratado de refinar el lenguaje para no parecer calle, ¿no? No parecer ñeros. Entonces yo creo que yo cerraría con la invitación, pues de lo contrario, ¿no? No precisamente tiene que su merced ponerse a echar pegante o no sé, algún visaje así recaliente para sentir que la calle entra en su vida, pero sí por lo menos escuche y entienda el argot de los que le rodean, ¿no? De los más ñeritos del barrio, de los más gamincitos, por lo menos compréndales, ¿sí? Traduzca esos lenguajes a su realidad y lo más que pueda como apropiélos, porque seguramente están más cerca de su merced de lo que uno cree, ¿no? O sea, es como mi cierre, ¿no? No nos alejemos de esas realidades populares al creerlas y verlas como menos, como vulgares, como lo baila, ¿sí? Sino apreciémoslas también, entendamos que por lo menos en mi realidad bogotana, la gente escucha un sisas y hace como, uff, uff, ni siquiera el que, sino como, uy, qué feo, sino, o cosas por el estilo. Sí, apropiar ese lenguaje parece superficial, pero de fondo no lo es. El lenguaje construye pues lo que somos, sí, lo que pensamos, lo que entendemos. Entonces, un primer lugar podría ser eso, entendernos un poco más cerca de nuestras clases más populares, ahí, desde cómo hablamos, no impostándolo, no fingiéndolo, no, porque eso se nota también un resto, sino por lo menos entendiéndolo, por lo menos eh, asimilándolo. Esa era corresponsabilidad. ¿Qué les digo alrededor de la corresponsabilidad? Creo que es algo que sigo entendiendo, es algo que sigo como pensándome también en mis contextos más cercanos, porque mi familia es pues un visaje así repaila, son gente re jodida que pues ni siquiera, digamos, las lógicas de una responsabilidad individual son fáciles de asimilar, por lo menos para las masculinidades de mi familia, es entenderlas, digamos, en una corresponsabilidad, como todas nos entendemos en una red de responsabilidades y nos apoyamos
es todavía más complejo, ¿no? Es normal que se descargue la responsabilidad en una sola persona que tristemente, por lo menos en mis contextos, han sido las mujeres, ¿sí? Entonces, pienso que cómo acercarse a ese concepto de corresponsabilidad, em, tal vez sosteniendo buenas conversaciones con gente interesante, dándose la posibilidad de seguir buscando información, dándose la posibilidad de tener una válvula de escape, un lugar por donde su merced suelte lo que le tortura, suelte lo que le hace daño, suelte lo que no le... Sí, yo tengo la posibilidad del rap, pero sé que hay muchas otras personas que pueden encontrarse en otros lenguajes, sí, escribiendo o pintando o solo hablando, pero tenga una válvula de escape que le permita, digamos, ir soltando su tensión, porque al estar tan como, como contenido, como les dijera, o sea, como, pues uno se aísla y al aislarse, pues no puede hacer parte sana, por lo menos, de un sistema que le rodee. Creo que eso permitiría, por lo menos, ir acercándose a espacios corresponsables, ¿no? Como que nos entendamos en esas redes de afectos y de apoyos. Muchísimas gracias. Creo que he explicado de alguna manera bien lo de la corresponsabilidad. Tiene que ver un poco con todas esas respuestas también que se deben dar. Un saludo aquí a Luis Alfonso Vieco, un comunicador social y también una persona que hace parte de uno de los grupos y de las redes en los cuales trabajamos, y que es importante porque sé que él transmite también todas estas eh, experiencias bien importantes. Entonces, a Diego, eh, muchísimas gracias. Tenemos, ya en 10 minutos mandamos la lista de asistencia, nos quedan exactamente 20 minutos. Entonces, Javier, tienes la palabra. Ay, bueno, pues ahí con lo que la reflexión que acaba de hacer yo, pues me aterriza esto de la corresponsabilidad, porque lo podemos tener como un planteamiento de por sí suficiente. Cuando Jung nos dice, pues no es suficiente hablar de corresponsabilidad, sino que también en ciertas dinámicas, eh, pues no existe la corresponsabilidad. Existen más bien responsabilidades asignadas en gran medida a la mujer y los demás un poco se desparchan, como dice Jung. Y entonces más bien habla o generar redes de responsabilidades. Me parece que es una buena idea para pensar entonces en alternativas para esta situación. Bueno, y como ya casi para ir cerrando entonces, consideraría que de esta conversación, un poco como conclusión, es que entonces las masculinidades, las lógicas de prácticas y de los hombres en particular, los hombres en general, porque también un hombre gay también tiene y viene configurado por esta sociedad, este sistema, con patrones patriarcalizados. No por el hecho de ser gay necesariamente ya es una persona alternativa al patriarcado y al sistema hegemónico dominante, incluso en el campo de género y la sexualidad. No lo es. Tiene que ser un ejercicio de replanteamiento, de reflexión, de reposicionarse para pensar entonces ponerse en otro lugar, en otras narrativas de vida. Esto significa que, por ejemplo, nos pensemos cada quien la relación con los papás, con los padres, cómo fue, cómo sigue siendo. Si hay necesidad de pronto de sanar, de hablar, de replantear, es importante porque el referente masculino más inmediato que tenemos los hombres cuando estamos pequeños es aquel adulto mayor, adulto con el que crecimos, puede ser el papá, el tío, el abuelo, y ese referente es el que nos da a nosotros los elementos para pensarnos hombres, las pautas de comportamiento para pensarnos hombres. Entonces, si nos encontramos en lugares de ejercicios de masculinidad difíciles, violentos, agresivos y demás, pues retomemos un poco nuestra historia
de dónde vienen esas prácticas del masculino. Entonces hay una biografía familiar de donde yo retomo esa masculinidad. Pero también hay una biografía país que es mucho más difícil de entender y de manejar. Si que hemos crecido en un país de guerra, como Colombia, en un país de vulneración de derechos en todo sentido, pues como hombres, si nos bebemos de esa biografía, vamos a tener el alma endurecida para la compasión, para la paz o para la justicia, porque no solamente nos nutrimos de la biografía familia, sino también de la biografía país, y es importante por eso tener una reflexión no solamente antipatriarcal, sino también antisistema capitalista, porque el capitalismo es el país, es el sistema que nutre un país como Colombia. De la historia también, la biografía de la historia del país, de donde venimos como familia y como país. Entonces, un poco lo que vemos ahora en estas coyunturas en las que la confrontación, la mentira, la trampa, la corrupción y demás hacen parte de la manera como muchos hombres se piensan y han encarrilado su vida en esos ámbitos. La otra biografía es la biografía de género. La biografía de género definitivamente también, porque la biografía de género sería el sistema patriarcal en particular. Si yo crecí en una familia que vive en una biografía país muy compleja y violenta, y que además hace parte de una biografía de género en el que los roles están demarcados radicalmente, en donde a los hombres nos han desconectado de la compasión, del amor, de la ternura, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad. Si este sistema además de género nos nutre de esa manera, el resultado es un hombre que va a continuar esta línea de historia de vida nutriéndose y comportándose mejor de una manera absolutamente patriarcal o machista. Si esa es la historia que tenemos, ¿por dónde empezar a romperla? Seguramente ya el sistema de género como tal es muy difícil, es muy grande romperlo, lo vamos empujando, le vamos arañando pedacitos, pero poco a poco eso se logrará, pero no lo vamos a lograr seguramente en una etapa de vida de 50, 60 años, no lo vamos a lograr de manera particular. Como colectivo sí, como grupo sí, como lo han hecho las mujeres. El movimiento de mujeres en general, en todas sus variantes de feminismos, ha logrado ir arañando y empujando y conquistando derechos significativos. Eso lo ha logrado. En el campo de las masculinidades, todavía estamos muy, muy en pañales, definitivamente, pues porque no nos configuramos todavía como movimiento. Somos un montón de grupos por todo el país, por toda América Latina y demás, pero todavía no somos una voz suficientemente sólida y fuerte para empezar a empujar este sistema de género. En Colombia sí podemos avanzar procesos cuando replanteamos estos sistemas de violencia en los que hemos crecido, cuando luchamos por la verdad y por la justicia, por ejemplo. Entonces, allí ya vamos removiendo un poco este referente de país que nos ha violentado el alma y nos ha violentado el cuerpo. No solamente de las mujeres, también de los hombres y en todas las diversidades. Y el sistema familia. La biografía familia, allí sí podemos hacer algunas transformaciones y cambios. Yo preguntándome, hay una pregunta que las dejo también ahí porque las que trabajamos nosotros va por esa línea, y es que, a ver, Ricardo, si aquí hay un Ricardo, un Jesús, Raúl, en fin, si tu hija se casa con un hombre como vos, ¿irá a ser feliz? Significa que yo como hombre particular, con nombre propio y apellido propio, yo sí me puedo preguntar cosas de mi vida y acerca de mi vida que me lleven a replantear este modelo para empezar a modificar cosas. No será el 100%, porque también de un mucho porcentaje de esto depende del sistema de género, el sistema país, pero sí puedo empezar a modificar algunos porcentajes en las prácticas de vida
en donde yo pueda hacer ejercicios en mi casa así de corresponsabilidad o de compartir responsabilidades, digámoslo de esa manera. Yo puedo empezar a hablar con los amigos y ser suficientemente compasivo para entender su problemática. Que hay un hombre gay con quien puedo hablar, hablemos, tendamos la mano para que compartamos la palabra, etcétera. Entonces son prácticas de transformación que sí podemos hacer en nuestra vida, tanto en la personal como en la del grupo inmediato, la del colectivo. No, no nos agotemos, como decía también ahora yo cuando hablaba de estas prácticas de coaching, no las tienen importancia, pero no son suficientes. Bueno, tú te sientes bien y el mundo es feliz. No, pues no es así la cosa. No, tú eres corresponsable y ya la corresponsabilidad es la de todo el mundo. No, no es así la cosa. Entonces, no descansar solamente en la individualidad individualista, el proceso de transformación, sino que yo evidentemente puedo hacer ejercicio de transformación personal, pero siempre conectado porque no somos desconectados con las dinámicas inmediatas, de sea la familia, sea el red de amigos, etcétera, ¿no? De la comunidad, de la organización. Es importante también que vamos conectando a la organización en este proceso. Bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, ya estamos cerrando. eh, y me parece súper importante, digamos, esas conclusiones que tú das en términos del hacer y de tener referencia, digamos, eh, que este es un proceso que se está construyendo, que está en pañales, que se diferencia del proceso que han hecho las mujeres, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro en términos de respeto, digamos, eh, en lo que continúa, digamos, en términos de lo que, y que Yu nos hacía referencia, y es en el mundo que estamos. Parece que hemos retrocedido, ¿sí? Que retrocedemos cada vez que se marcan estos ejercicios de guerra y de violencia permanente en los países. En ese sentido, entonces, no sé, quiero darle la palabra a Yu un poco para hacer un tema de cierre, digamos, de ir ya cerrando. Nos queda, la lista de asistencia ya está aquí puesta en el chat. Hay unos saludos de Luis Alfonso, de Al Esposo, de Marta, de Viviana, en el Facebook. Nos vieron mucha gente en el Facebook. Se ha retransmitido la familia Zamora en Kennedy, la familia, unas familias en Bosa, etcétera, etcétera, que es donde queremos llegar. Y nos lo decía Yu, ¿no? Un poco a las bases. Entonces, voy a darle la palabra a Yu para un cierre, le voy a dar la palabra a Raúl para un cierre, y luego cierras tú, Javier Omar, y gracias por la participación, aquí con estudiantes, aquí con profesores y con personas de otros países que nos están escuchando. Yu. Eh, Gracias, mi profe. Estoy tratando de organizar ahí también mis ideas para ver qué digo. Em, Breves. Bueno, lo primero que diría, digamos, alrededor de eso que su merced plantea, de que pareciera que estamos retrocediendo, hace un tiempo comprendí que las realidades en las que habitamos pues no son casuales y no son así como de la nada que suceden, sino pues son parte del andamiaje, ¿sí? Y si digamos hoy tenemos esa percepción de que hemos retrocedido, no es como que hemos retrocedido como humanidad, toda la humanidad, ¿sí? Eh, Nos están generando el retroceso para mí, ¿sí? Sí, no quiero pues tampoco sonar así como paranoico, que tal, pero hay que también reconocer que el mundo tiene una estructura de poder y unas jerarquías muy claras, ¿sí? Y siento que si hoy en día existe ese retroceso forzado, es porque claramente como humanidad estábamos avanzando y a los poderosos no les funciona que avancemos como humanidad. Por eso necesitan volver a imponer el machismo más cruel, ¿sí? Por eso necesitan volver a la guerra, ¿sí? Por eso necesitan volver al individualismo más, mm, sí, como más paila. Eh, entonces eso sería una cosa
no sé si puede sonar contradictorio, ¿no? Como un poco esperanzadora. Quisiera que se viera así, ¿no? De que entendamos que si en este momento hay tanto auge en redes sociales de esas formas de masculinidad más retrógradas y con nuevas caras, con gentes nuevas hablando de lo mismo de antes, eso no es casual, eso es agendado, eso es una vaina que hay lucas detrás y fulanos y fulanas moviendo cosas para que esa vaina suceda y es porque necesitan que el sistema no se mueva tan duro como se ha logrado y las compañeras han logrado cambios trascendentes. En algún texto que tengo por ahí, en algún momento pillé como que los feminismos son la revolución más larga y más contundente de todo el siglo XXI porque han cambiado desde la cultura hasta la ley, ¿sí? Entonces, ellas han movido cosas y es algo muy importante. Ellas y pues las personas en general, estas generaciones han transformado cosas desde hace unas buenas décadas para acá y por eso es que el poder imperante necesita retroceder. Así que yo quisiera que las personas se fueran con esa lectura, ¿no? Como entender que la crueldad de estos tiempos solamente refleja que sí ha valido la pena todo lo que de momento hemos hecho y se ha hecho en otras generaciones. Por eso hay que seguirlo haciendo. Em, Otra cosa que quería decir, que estoy como, em, pues repensándomelo todo el tiempo, estoy repensándome mis visajes, pero... em, cuando sus mercedes hablaban, bueno, de esto de estas construcciones de masculinidades, por lo menos no violentas, ¿sí? Corresponsables, eh, y digamos haciendo una equiparación con los caminos que han llevado los distintos feminismos. mm, en algún momento, por lo menos para entenderlo yo, me sirvió así. eh, Seguramente tendrá que ser discutido todavía, pero lo comprendo como el camino de las compas ha sido ganar poder, tomar poder, ¿sí? Y este sistema está dado dentro de la lógica de ganar poder, ¿sí? Es piramidal y usted no tiene ni mierda y tiene que ir acumulando poder. Se supone que eso fuese como un resumen muy rápido de cómo funciona la sociedad. Por eso el camino de las compas ha sido como un poco más claro. Me atrevería a decir que más fácil ni nada, sino más claro en que ellas tienen que empoderarse y hacerse ver, ¿sí? Y así comprendo yo como el reto de estos nuevos tiempos para las masculinidades, como aprender a estar y a incidir en nuestra realidad lo suficiente pero no desde las formas viejas de siempre tener el poder, de siempre tener la palabra, de siempre tener, creo yo que hay que aprender a soltar el poder más que perderlo para no verlo en esas lógicas así no sé, tan suaves. Sí, por lo menos soltarlo en alguna medida, es otra reflexión que quería como dejar por ahí, aunque seguramente tendrá que ser leída muchas veces y repensada muchas veces y ya, no copiarle a la lógica clasista de alejarnos de lo ñero, de alejarnos de lo popular, de alejarnos de lo barrial, no, yo creo que hay es que acercarnos y que cada vez untarnos con más ganas de esas vueltas, ¿sí? Es como también invitación para este espacio, ya cierro, la buenísima. Muchas gracias, espero haber, sí, ayudado al espacio. No, completamente. En esta escuela Salud y Calle, que es de componente popular y comunitario, has ayudado un montón. Muchísimas gracias. Tus reflexiones convocan, tus reflexiones nos ayudan y es lo que pretendemos. Queremos antes de darle la palabra, no sé si Raúl está, me confirmas, yo te veo ahí desde el colegio, la escuela Corporación Viviendo, que quieras cerrar. No sin antes, si estás por ahí, por favor, abres cámara para saberlo y si no, le doy paso a Javier. No sin antes contarles dos cosas importantes. Uno, que el apoyo que nos está dando para este espacio, Raíz Colombia, Revista La Calle, Corporación Viviendo, en territorio, proyecto DVD Internacional Masculinidades en la Ruralidad y obviamente, digamos, las organizaciones que permanentemente nos están diciendo, bueno, ¿cuándo la escuela?
Segundo, antes de las palabras de cierre de Javier, empieza el módulo 3 que se llama trabajo comunitario. Vamos a hablar algo sobre el modelo ECO2, en qué estamos en ese modelo con Raíz Colombia y el tratamiento comunitario. Será el 25 de octubre. Y experiencias comunitarias y salas de consumo controlado, 8 de noviembre. Esto en el marco de lo que es el trabajo comunitario de base. Javier Omar, entonces, ya para el cierre está la lista de asistencia ahí. Le vamos a decir a Yu que nos deje sus datos ahí en la lista de asistencia que está en el chat. Javier Omar. Bueno, pues no, terminaría señalando que gana la esperanza todavía. Es importante esto que acaba también de decir Yuc, muy iluminador, de que no es que estemos en retroceso, sino nos han retrocedido, pues ya vemos todo lo que ha ocurrido que hasta con el Premio Nobel de la Paz y todo, pues imagínate. Entonces, hay una lógica de poder que definitivamente y todavía lamentablemente están teniendo mucho poder y el suficiente poder para determinar en el mundo muchas cosas. Pero aún así nos retroceden, pues seguimos empujando. Y yo creo que este tipo de experiencias como la que ustedes están promoviendo, el trabajo que vienen haciendo en la ruralidad y todo esto, va empujando también un poquitico este mundo. Pero si juntamos, digamos, hoy nos juntamos un montón de personas, de experiencias y todo, y seguir juntando con la esperanza de que todavía no solamente es necesario, sino que es urgente que nos vinculemos a prácticas de transformación de la vida cotidiana en todos los campos, en el campo del género, en el campo de las diversidades, en el campo de la vida política y social, en la vida cultural, etcétera. Así que agradezco bien también la invitación y me pareció un espacio muy bonito y muy reconfortador también para seguir pensando que es posible cambiar el mundo. Bueno, gracias Javier, muy amable por sus reflexiones. Un saludo muy especial a una compañera que está muy ligada con nosotros, Juana Patarroyo, desde Subia nos está saludando, que nos escuchó, y un saludo para ti, un saludo para las personas que han intervenido acá. Al grupo de trabajo de la Fundación Procrear, que está Pero no desarrollando. sabía que Juancho nos iba a saludar. Partimos Juana, con ahí Juancho. estamos en línea, Juana. Muy bien, ahí les saludamos. Rosemary Rincón, muchas gracias. Todas las personas que hemos estado y hemos construido y somos parte fundamental de la cotidianidad. Gracias, Rosemary, eh, que es muy importante. Entonces, a los estudiantes de la Universidad del Rosario, de la FUC, de los Libertadores, de la ESAP, a las personas líderes de las organizaciones sociales y a las organizaciones sociales que nos acompañan, a Ruth Figueroa, que también nos acaba de escribir, y a los compañeros que nos estuvieron presentes de otros países, pues siempre estaremos ahí presentes. A Elena, muchas gracias. Nos vemos entonces. Raúl, no sé si quieras cerrar o porque estamos invitando ya para el módulo que vamos a tener contigo el 8 de noviembre, experiencias comunitarias y salas de consumo controlado. Raúl. Bueno, creo que estas experiencias siempre serán útiles en todos los sentidos. La reflexión, el análisis, la posibilidad de ampliar criterios, de escuchar otras voces, de escuchar incluso reflexiones sobre asuntos que tal vez son cercanos a nosotros, nos ayuda. Eso es algo que siempre hemos querido. La escuela un poco tiene ese sentido. Hemos querido proponer algunos temas que son de interés en lo comunitario y validar lo comunitario como un espacio donde no solamente se hace trabajo, sino también donde se construye y donde la vida fluye y se manifiesta. Creo que no es simplemente poner la mirada en lo que Yuka nos decía acerca de esas cotidianidades que nos corresponde vivir y que cada uno vive de acuerdo a sus características, condiciones y circunstancias. También cuando ponemos en esos cotidianos lo que aprendemos, podemos hacerlo distinto, podemos pensarlo distinto, podemos proponerlo distinto. Y tal vez pretenciosamente lo que hemos querido cuando estos temas se ponen a consideración de ustedes, de su capacidad de análisis y reflexión, lo que estamos diciendo es, queremos contribuir a que eso pase. Seguiremos insistiendo en que los temas de los que se hablen en estos espacios tengan que ver con lo comunitario y con esas realidades que se expresan de diferentes maneras.
en la vida de las mujeres, en la vida de las poblaciones diversas, en la vida de los migrantes, en la vida de las personas que viven en calle, en la vida también de quienes son funcionarios y tienen que afrontar desde sus lógicas y desde sus capacidades esas realidades. La idea es hacerlo y seguirlo haciendo, me parece conveniente. Por eso, para quienes aceptaron la invitación en acompañarnos en estas 2 horas, esperamos que esto les haya sido útil. Invitarlos a ese otro espacio del que está hablando ya Juan Carlos, que también va a tocar temas un poco en este mismo sentido que aquí se han hablado, pero desde unas lógicas que pueden ser distintas. Muchas gracias otra vez por haber aceptado la invitación. Si el equipo de habitante de calle, del equipo de redes de habitante de calle de Cali estuvo presente, les agradezco que hayan aceptado la invitación porque creo que la idea era que escucharan sobre estas posibilidades, que además no son, aunque Javier Omar lo decía, atienden a realidades locales, son territoriales, también hay aspectos que creo que nos sirven para la reflexión global. Muchas gracias otra vez, gracias a vos, Juan Carlos, gracias al equipo de Fundación Procrear, y bueno, que se sigan dando estos espacios. Muchas gracias. No, pues un saludo al equipo de habitabilidad de calle de Cali, también aquí el de Bogotá, a Luis Sáenz con Vidas con Derechos, a Fidelia, a Magnolia, a las personas que se están despidiendo por el chat y por el Face. A Javier Omar reiteramos y a Yu nuestros agradecimientos y nos vemos entonces en la próxima. No olviden, ponen su calendario 25 de octubre, Escuela, Salud y Calle. Un abrazo para todos. Chao, chao, feliz día. Gracias, Luis. Muchas gracias. Un abrazo.